Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy estamos en París, en Francia, a 15 minutos del aeropuerto de Charles de Gaulle, en un parque muy especial para mí. Vine hace mucho tiempo cuando era pequeño, tenía muchas ganas de volver y ver qué cosas nuevas tiene. Bienvenidos al Parque Astérix. Para quien no sepa, el parque Astérix está inspirado en los personajes Astérix y Obélix, que yo no estoy muy familiarizado con ellos. Los conozco de series que veía cuando era pequeño, pero he tenido que investigar un poco al respecto, y Astérix y Obélix son básicamente dos personajes de ficción, de cómics y series francesas de hace bastante tiempo. No sé si siguen produciendo a día de hoy cosas de Astérix y Obélix, pero puede ser que sí. Astérix es un galo pequeño y fuerte, y Obélix es su amigo gigante, y son inmunes a las pociones mágicas gracias a haber sido sumergidos en una poción mágica de niños. Y este parque sigue ese espíritu galo que se muestra en los cómics y en las series de Astérix y Obélix, y es curioso porque a día de hoy es complicado encontrar un parque, sobre todo en Europa, que siga un mismo tema, que esté todo ambientado sobre lo mismo. Este es uno de ellos, es muy especial por eso, y tengo muchas ganas de mostraroslo. Vamos para allá. Y uno de los motivos principales por los que vengo a Parque Astérix hoy es para probar la nueva montaña rusa Tutatis, que abrió en 2023. Y esta es la zona remodelada de Tutatis, la nueva montaña rusa. Se llama Festival Tutatis, está ambientada pues en un festival galo, me imagino. Y qué bonita zona, qué buen trabajo han hecho con la entrada de la atracción, como una montaña así con rocas. Luego tienes la figura aquí también. Y me imagino que muchos de vosotros no estaréis familiarizados con el término créditos, o lo que significa un crédito para un fan de parques y montañas rusas como yo me considero. Un crédito básicamente lo que es una montaña rusa. Cuando tú te montas una montaña rusa, acumulas un crédito y vas contando créditos, y esas son las montañas rusas en las que te has montado. Yo a día de hoy tengo aproximadamente 150, y por eso normalmente cuando voy a un parque nuevo o voy a un parque en el que he estado pero hay una nueva montaña rusa, voy a montarme en eso lo primero de todo para poder anotarme el crédito y tenerlo ahí en mi lista. Y hoy para mí Tutatis es un nuevo crédito. Y estoy viendo algo que no he visto en muchos parques, y es que la fila, a partir de cierto punto, se divide en 3 secciones diferentes, dependiendo de dónde te quieres montar en el tren. Si te quieres montar desde la fila 5 a la 10, te vas por un lugar; si quieres de la 2 a la 4 vas por otro; y si quieres la primera fila vas por otro, que de hecho pone que tienes que esperar 30 minutos. No sé si siempre van a ser 30 minutos, pero es interesante cómo gestionan el flujo de la gente dependiendo de dónde se quieren montar. ¡Wow! Mira esta estación con las luces. Muchos parques de Estados Unidos y de otros lugares podrían aprender de esto. Bueno, ya me he bajado de Tutatis y las primeras impresiones espectaculares. Hay una única cosa que no me ha gustado mucho, y es que cuando llegas a la cresta del punto más alto, por algún motivo raro, te frenan justo antes de la bajada, te frenan un poquito. Ahí va. Igualmente es un pequeño detalle y no afecta en nada, yo creo, la experiencia general de la montaña rusa. Es
9, 9,5 de 10 fácilmente, muy buena. Y mira qué gracioso, porque estaba en la fila y os lo quería comentar, que pensaba que sería una buena idea que tuviesen single rider para Tutatis. Y de hecho tienen single rider, lo que pasa es que yo no la había visto. Single rider es una fila que utilizan para rellenar los asientos vacíos en los trenes. Simplemente van a coger gente separada para rellenar. Si imagínate que viene un grupo de 3 personas y como el tren es de filas de 2, pues se queda un asiento libre, pues cojan a una persona de la fila de single rider, rellenan y de esa manera pues son más eficientes en la operación. Y una vez más la suerte nos acompaña el día de hoy, porque se acaba de poner a chispear. No a llover todavía, espero que no cierren las atracciones, por lo menos que las montañas rusas se queden abiertas. La verdad es que no recordaba nada de esto. Yo estuve aquí hace un montón de años, pero esto me parece espectacular. Esto es un alto nivel de tematización. Está genial. Es verdad que los personajes de Asterix y Obelix no son tan famosos, pero bueno, da igual, o sea, no importa. Bueno, y esto es lo que era la montaña rusa principal antes de que Tutatis se llevase el protagonismo en este parque. Oz Iris o Oz Iris, que es una B&M Invert. Ya me estoy empezando a calar, de verdad. Pero bueno, al menos no cierran las montañas rusas. Eso está bien, me gusta, que aunque llueva, no las cierren. Se ve que Windows les ha fallado. Mala idea. Ha sido una muy mala idea montarme lloviendo. Me ha tocado primera fila y el agua te pega fuerte, que te hace daño. O sea, yo iba con la mano todo el rato en los ojos porque me pegaban las gotas de agua, sobre todo las gordas, me pegaban en la cara y dolía bastante. Ahora, la montaña rusa, dentro de que no la he disfrutado todo lo que me hubiese gustado, está muy bien, aunque yo creo que con esta lluvia lo mejor que voy a poder hacer ahora, en vez de seguir intentando acumular créditos y probar montañas rusas, que es realmente lo que me apetece, es buscar algún lugar cubierto, alguna atracción igual cubierta, más así tranquilita, o un restaurante igual. Uno de los mayores problemas que hoy tengo es que no traigo maleta conmigo. Vengo de un vuelo de Estados Unidos, pero la maleta no ha llegado conmigo, la maleta se ha quedado en Estados Unidos y no llega hasta mañana, entonces no tengo ropa para cambiarme esta noche. Entonces no sé si la mejor idea va a ser mojarse mucho, que ya lo he hecho, pero tarde ya. Acabo de encontrar un buffet que tienen, bueno, está todo en francés, pero básicamente buffet 34,90 adulto, 12,50 el niño. No está mal si quieres atascarte de comida hasta arriba en el parque. Y en general esta zona del buffet está llena de restaurantes, porque veo que hay otro buffet justo al lado y otro restaurante aquí también detrás. Este también es un restaurante. Pero lo que más me estaba llamando la atención de esta plaza es este bazar, mini bazar, que parece que tienen aquí montado. Se ve interesante y sobre todo se ve que tiene techo, que es justo lo que estoy buscando ahora. Y más restaurantes básicamente, es lo que hay aquí. Aquí hay otro, creo que ahí adelante hay otro restaurante más, o no sé si es el mismo o es una tienda. Y saliendo del bazar nos encontramos otra montaña rusa más, que no sé si está abierta. Pues he encontrado la respuesta muy rápido. Se va a llamar Z-Automatics, no sé cómo pronunciarlo, y es una nueva montaña rusa que parece que va a abrir pronto, pero que todavía no está abierta, es nueva atracción. Y por lo que veo aquí en las imágenes, parece que los vagones van a girar sobre su propio eje. Interesante. Va a ser, yo creo, que más una atracción familiar, que viendo las dos atracciones principales que tiene el parque, yo creo que una atracción familiar de este tipo le puede venir muy bien al parque.
Yo he vuelto a Festival Tutatis, a la zona de Tutatis, porque aquí está la otra montaña rusa que llevo viendo un rato paseando, pero no sabía por dónde se entraba. La montaña rusa se llama Trace of Hurray o Camino de Hurray y la historia es bastante interesante. He estado leyendo un poquito al respecto. Está inspirada en una leyenda de la Edad de Piedra, cuando el hombre no sabía caminar sobre dos piernas. Cuenta la leyenda que un hombre logró caminar sobre dos piernas y, excitado de felicidad, bajó corriendo una montaña gritando Hurray, y de ahí salió el Camino de Hurray, y básicamente la montaña rusa recrea ese camino que hizo ese hombre gritando Hurray, Hurray por la montaña. Parece que en esta me van a dejar grabar. He conseguido que me dejen grabar, entonces pues mira, eso que nos llevamos todos. Es un bobsled, un tipo de montaña rusa que simula un trineo. Entonces, no quedan muchas de estas, es complicado encontrar ya de estas, de hecho las están quitando cada vez más, pero esta parece que la tienen bien cuidada. Un poco brusca, se nota la edad, se notan los añitos en ella, pero me ha gustado. No esperaría mucho para montarme ahí, no esperaría más de 20 minutos, pero para montarme sin fila, de sobra. Creo que estoy dando vueltas en círculos, porque yo sé que hay más cosas en este parque, pero no sé dónde están, no sé por dónde tengo que ir. Y yo, que soy un poquito tonto y no he pillado un mapa en la entrada, no sé por qué, he dicho, bueno, pues ya iré encontrando las cosas. Al final me estoy viendo que estoy dando vueltas. Vale, ya me he encontrado, ya sé para dónde tengo que ir. Hay una montaña rusa de madera, que es la que yo recordaba que estaba aquí, pero ya te digo, o sea, ni la había visto, o sea, ni desde lejos la había visto, entonces no sabía por dónde era. Y era por donde habíamos visto antes el restaurante buffet que os he enseñado. Había que ir por ahí, por esa zona, y llegabas a, pues al parecer, toda la parte de atrás del parque que no encontraba. Wow, y entrando por donde antes no hemos entrado, hay toda una zona indoor, como si fuese una ciudad de noche. Ay, mira, y tienen hasta como un espectáculo aquí de muñequitos. Óyeme, este parque es mucho más grande de lo que yo recordaba y estaba a punto de perderme todo esto por no ir por esa zona. Ha sido salir de esa zona y de repente se me ha abierto todo un mundo. Aquí hay 1000 cosas más. Bueno, ahora toca montarse en Goodorix, que es una de las más antiguas y clásicas del parque. Lleva aquí desde 1989, esta Vekoma, y es la que tenía el récord a más inversiones en Europa hasta que se lo robó Dragon Khan en PortAventura. Para ser exactos, 7 inversiones, mientras que Dragon Khan tiene 8 inversiones, le ganó por una. Eso sí, Dragon Khan y Goodorix no tienen nada que ver, son atracciones completamente diferentes, fabricantes completamente diferentes, experiencias completamente diferentes. Y una vez más, esta gente gana en originalidad. La estación es un barco vikingo. Tienen algo muy interesante en este parque que no se suele ver mucho, y es uno de estos bares verticales. Ahora mismo no está arriba, está abajo, pero básicamente te subes en unas sillas
y tiene una mesa y creo que puedes tomarte algo mientras te elevan hasta arriba. Creo que hay que pagar adicional. Exactamente, tienes aquí el menú, las horas de apertura, te dicen que solo abren si hace buena meteorología, los precios, etcétera. No sé por qué ya no me sorprende que esto esté en este parque y es un disco súper bien tematizado. Y bueno, ahora le llega la hora a la otra clásica de este parque, que es Tonnerre de Zeus o Trueno de Zeus, que lleva aquí desde 1997, es una CCI, una montaña rusa de madera. Es la tercera más larga de Europa después de Colossus en Alemania y de Coaster Express en Madrid, que no sé si sigue operando, la verdad, la última vez que fui estaba cerrada, pero bueno, esta sería la tercera más larga. Y sobre el tema de la montaña rusa, pues no hay mucho que decir, va del Trueno de Zeus, o sea, no tiene mucho más. Eso sí, hay una estatua enorme aquí en la entrada de Zeus que en la línea del parque les gusta hacer las cosas a lo grande y bien hechas. Y no me puedo creer que al Zeus le hayan puesto debajo unos calzoncillos con patitos de goma. He preguntado y creo que vamos a tener suerte y nos van a dejar grabar esta atracción otra vez. Buen contenido, dale like. Parece que hoy los operadores están de buen humor y como hay poca gente, se van a montar varios de ellos en la montaña rusa también. ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Torrene de Zeus, ¿qué pienso? Pues que sin ser mi CCI favorita, la montaña rusa de ese fabricante, es muy buena montaña rusa de madera, muy disfrutona, bastante suave, no tiene mucho traqueteo en comparación con otras que se me vienen a la mente y aparte tiene elementos que me gustan mucho, como un wave turn hacia el final, que está muy bien, el túnel con el humo. Y creo que esta va a ser la última del día, no me va a dar tiempo a llegar a Tutatis, entonces voy a hacer esta que está aquí al lado. Me hubiese gustado montarme una vez más en Tutatis, pero cuando he visto la hora y el mapa y dónde estaba, he dicho ya no llego. Me quedaban como 2 minutos cuando me he dado cuenta, y ya era tarde. Entonces al menos me monto en esta, que no sé ni cómo se llama, no tengo ni idea. Me he metido rápido antes de que cerrara. Vale, esta última era Pegasus Express, que sí que había oído hablar de ella. Es una montaña rusa familiar, de nuevo tiene partes hacia adelante. Es como, yo diría que es la montaña rusa perfecta para la gente o para los niños sobre todo, que se quieran montar en Tutatis, pero igual no se atrevan. Es como una buena montaña rusa introductoria. Es como un Tutatis, pero en versión pequeñita. Bueno, y hasta aquí ha llegado nuestra breve aventura de hoy. Debería decir muy breve aventura, han sido 2-3 horas, pero yo creo que muy bien aprovechadas. Nos ha dado un poco para ver lo que es el Parque Asterix, que está a media hora de la ciudad de París y muchas veces queda eclipsado por Disneyland, pero tiene mucho que ofrecer. Hoy nos hemos centrado en montañas rusas y en créditos, pero realmente hay mucho más
atracciones de agua, espectáculos, restaurantes, simuladores. Tiene un montón de cosas que necesitaría prácticamente un día más para poder verlo todo. Espero que lo hayáis disfrutado, comentad todo lo que queráis, suscribíos por favor, darle like y nos vemos en la próxima aventura. Mikel, fuera.